Bueno, arranquemos con uno de los libros más fundacionales y, la verdad, más polémicos de la historia argentina. Facundo, Civilización y Barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento. Fíjense cómo arranca. Sarmiento no nos da un dato histórico o un contexto, no. Lo primero que hace es esto, una invocación súper dramática. Es un llamado directo al fantasma del caudillo Facundo Quiroga. Le está pidiendo que se levante y le explique el porqué del caos de su época. Y acá está una de las claves. Jorge Luis Borges, nada menos, lo llamó el primer libro argentino. Y es que esto es mucho más que una biografía. Es un intento de responder una pregunta gigantesca, una que definía al país entero en ese momento. Imaginen a Sarmiento escribiendo desde el exilio en Chile, allá por 1845. Lo que lo desvela es esta pregunta: ¿por qué mi país está atrapado en esta espiral de violencia, en una guerra civil que parece no tener fin? Y la respuesta que encuentra Sarmiento, ojo, no está en la política. Para él, la raíz de todo el problema está en la geografía, en la tierra misma. Su teoría es que la pampa, esa llanura infinita, casi vacía, va moldeando un tipo de persona muy particular. Alguien que vive, aislado de la sociedad, de las leyes, de la educación. Un mundo aparte. Y claro, en ese entorno se forja la figura del gaucho. Para Sarmiento, el gaucho es un tipo hábil para sobrevivir, sí, y muy diestro con la violencia, orgulloso, pero fundamentalmente es alguien que rechaza de lleno la vida organizada y las reglas de la ciudad. Y acá se ve perfecta su tesis central. Para Sarmiento, Argentina no es un solo país, son dos sociedades incompatibles que viven en un mismo territorio. Por un lado, la ciudad, que se mira en el espejo de Europa. Por el otro, el campo, que para él es la barbarie puramente americana. Pero claro, una idea tan abstracta necesita una cara, ¿no? Un personaje que la encarne. Sarmiento necesitaba a alguien que fuera el símbolo de esa fuerza salvaje del campo, y lo encontró en Juan Facundo Quiroga. Ni más ni menos que el Tigre de los Llanos, un apodo que ya te dice todo, ¿no? Un hombre cuya sola presencia, dicen, despertaba una mezcla de terror absoluto y una extraña admiración. Y Sarmiento lo pinta con todos sus claroscuros, un tipo de una brutalidad increíble, pero también capaz de gestos de generosidad totalmente inesperados. En él, Sarmiento ve la energía pura, cruda, sin domesticar, de la pampa misma. Pero acá es donde Sarmiento da un paso más. No se queda en el personaje, usa la vida de Facundo como una metáfora para explicar a toda la nación. Para él, la historia de Facundo es en realidad la historia de la Guerra Civil Argentina. Su argumento es bastante lineal, miren. Facundo es el primer acto, es la fuerza bruta, el instinto del campo que se levanta y ataca la ciudad. Pero el dictador Juan Manuel de Rosas, él es el segundo acto. Él es la inteligencia fría, el sistema que agarra esa violencia de Facundo y la convierte en una herramienta de poder, en una forma de gobernar. Sarmiento lo dice con todas las letras. Rosas no es algo nuevo, es la evolución de Facundo. La barbarie que Facundo desató de una forma más bien caótica, Rosas la organizó, la perfeccionó y la instaló en el poder central. Muy bien, pero, paremos un segundo. Si el libro era básicamente un arma política, casi un panfleto escrito en 1845 para atacar a Rosas, ¿por qué lo seguimos discutiendo hoy? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la respuesta, como lo explica muy bien la crítica literaria Alejandra Laera, es que el Facundo tiene como una doble vida. Por un lado, sí, fue un arma política de su tiempo, escrita con urgencia. Pero por otro, se convirtió en una obra literaria tremenda, una que, sin quererlo, le dio a la Argentina un vocabulario para pensarse a sí misma. Y ese es el gran legado, el verdadero peso del libro. Esa idea, esa dicotomía de civilización y barbarie no se quedó en las páginas, se metió en el ADN cultural argentino y se convirtió por más de un siglo en la lente principal para interpretar todos sus conflictos, para analizar su pasado y hasta para debatir su futuro. Lo que nos deja flotando una última pregunta, ¿no es cierto? Después de casi 2 siglos, ¿cuánto de esa vieja pelea, de esa tensión entre civilización y barbarie, siga resonando, quizá con otros nombres, en los debates de la Argentina de hoy?